Las 4:35 de la tarde. ¿Han visto alguna vez alguna pipa? ¿Alguien fumar pipa? ¿Una Sí, pipa cómo en no. exposición? Por Las supuesto. pipas. Sí, Las pipas son legendarias, son milenarias, sí, claro. porque los primeros que tomaron contacto con las pipas que fumaban eran los nativos americanos, después los europeos comenzaron a copiar ese hábito hacia fines del siglo XIX, me parece, y ya este consumo se esparció con el consumo de tabaco por todo el mundo y la modificación de los modelos de diferentes pipas. Es más, hay una marca de calzado muy, muy conocida en el mundo que está inspirada en la pipa. Ujú. ¿Mm? Dicen la marca de la pipa. Pero, y está hasta el cuento de la buena pipa, pero Por eso es supuesto, otra otra cosa. cosa. Pero les quiero contar esto porque hay hay una increíble colección de pipas del siglo XIX que se atesoran en un municipio del conurbano bonaerense y las han recolectado a los costados de las vías del viejo tren de la basura en Paso del Rey. Y quiero charlar con el titular de la Asociación Civil, Carmelo Ianni. Lo pueden buscar con doble N, Carmelo Ianni. Es un aficionado a la arqueología y apasionado por la historia y también las costumbres de los antepasados. Carmelo, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo muy grande a toda la gente de la radio y a toda esa gente de Bahía Blanca que me une por una misma costa, habiendo nacido en Quequén, ¿no? Ah, claro. Aquí estamos en Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, y bueno, nos une una pasión por medio de una ONG que hemos constituido allá por el año 1998, en lo cual, como veíamos un hueco cultural, y bueno, y empezamos a intentar a desarrollar el concepto que por aquello entonces no estaba mucho plasmado en la sociedad, que era el medio ambiente y la cultura, ¿no? Y en la cultura encontramos este métier, ¿no? Y cuando... Gracias Sí. a la copia de otra gente que tenía interés, pero no lo había, digamos, dar a conocer. Sí. ¿Cómo dan con esta colección de pipas? ¿Dónde las encuentran? Porque, y quiero que le describa a la gente, porque Sí. uno hoy dice una pipa y se imagina las pipas que ve, esas que Claro, tienen la boquilla larga, el receptáculo del tabaco como las bien de choclo, definido, digamos. claro, pero estas son las primitivas, las de hueso, de madera, Sí. bueno, de otros materiales, que son un poco más cortitas. Vamos, Sí. cuéntenos la historia de cómo fue acopiando esta colección del siglo XIX. Primero nosotros pertenecemos, de las 4 localidades que tiene este distrito de Moreno, a una ONG sin fines de lucro, o sea, como cualquier entidad que logra ponerse, digamos, sobre una jurisdicción, digamos, de personería jurídica, ¿no? En lo cual establecimos 7 puntos. En esos puntos está la historia como gran conocedor de nuestro lugar. Si nosotros, esto se dice siempre, no conoce el lugar donde vive, no tiene la inquietud de saber lo que pasa alrededor nuestro. Bueno, a raíz de estos conceptos, nosotros en varias oportunidades hemos tenido contactos con ciertas personas, digamos, y ciudadanos que dentro de la profesión, en la cual en la institución no tiene, y se ve lo autodidacta, la pasión, la actividad de poder haber un motivo por el cual crear un museo. Esto empezó así. Había una casa del ferrocarril en la cual está, y todavía la estamos peleando, digamos, para poder acopiar material que tenga que ver con la historia del lugar. No un almacén, sino algo que sea propiamente la historia, ¿no?, de nuestra localidad. A raíz de esto nosotros conocimos a una persona, y esta persona trajo 3 elementos con 2 amigos míos en mi lugar de trabajo. A raíz de esto abrí los ojos, porque uno sabe más o menos a simple vista, digamos, a ojos de buen cubero, que era algo antiguo, que era algo viejo, y le digo, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde lo trajeron? Era una tarde, la tarde de los sábados nos incursionábamos en viejas viviendas o estancias que ya estaban abandonadas, y empezamos a estudiar el mismo sentido de una estancia a otra estancia, lo que tenían, ¿no?, de en común.
A raíz de esto, él me dice, lo saqué de las vías. ¿Cómo de las vías? Sí, el relleno de las vías. Bueno, este relleno viene a colación y a circunstancias de que el tren de la basura, el tren del oeste, en aquello entonces, el de los ingleses, el primer ferrocarril de la República Argentina, es el tren Sarmiento, ubicado, digamos, como cabecera en la estación de Once, de la capital federal, proveniente anteriormente de otro lugar, ¿no? Pero en la misma línea, digamos, de la capital federal de la provincia de Buenos Aires. A raíz de esto, nosotros empezamos a investigar. Y ya nos había dicho el director de la provincia de Buenos Aires, de sitio y lugares históricos y monumentos, que nosotros lo que teníamos que acopiar ahí, como dije antes, no un almacén, sino acopiar historia donde la gente se motive y empiece a sentir y a latir su corazón en cuanto al terruño. Claro, que lo haga propio. De alguna manera, ¿no? Que lo haga propio. Carmelo, y cuénteme, ¿qué hallaron? Sí, ¿Cuántos ejemplares hallaron y de qué características? Sí, nosotros en realidad hace 3 años, por medio de un arqueólogo, Marcelo Weissel, y diferentes profesionales que teníamos en el aula, digamos, en la biblioteca del Museo Cornelio Saavedra de la capital federal, haciendo un curso. Nosotros sabíamos que estas pipas eran importantes. Hemos encontrado pipas, pero hemos encontrado en total, hay mucho más, ¿no? Pero se contabilizó y como es el yacimiento, se oficializó como las vías del ferrocarril en la provincia de Buenos Aires para constatar esto y para que quede vigente para el futuro y para el presente de lo que nosotros hicimos. Nosotros contabilizamos 4.967 piezas. Entre todas estas piezas de metal, de hueso, madera, vidrio, cerámica, loza, encontramos estas pipas. Nosotros llevamos una valijita como el electricista a la Universidad de Arquitectura, el Centro de Arqueología Urbana de la ciudad de Buenos Aires, donde estas pipas las tomaron y las llevaron a sacar fotos al laboratorio. Y se me permiten, ese señor se llamaba Daniel Chabelson, el padre en particular de la arqueología de la nación argentina, digamos, ¿no? Claro. Pero él trabaja en la universidad, hoy jubilado. Anteriormente había mandado a Norma Reynoso Pérez, una arqueóloga, la había mandado a Paso del Rey de Capital para ver qué teníamos, y le llamó la atención las pipas de todo el material que teníamos, que nosotros en aquel entonces no lo teníamos contabilizado. Y cuando yo llevé estas pipas a un curso de taller de arqueología urbana y turismo científico, me dijeron, anteriormente va a venir una especialista en pipas, se llama Flavia Sorsi, investigadora, profesora y arqueóloga. Entonces yo llevé un maletín con las pipas en 2 clases, las de kaolín, que son de cerámica blanca, que se ven en las películas, y llevé las de terracota, estas que ustedes posiblemente la han visto en algún link de un diario a nivel nacional, el diario Clarín, como Zonal Oeste, de esta zona de Buenos Aires. A raíz de esto le llamó la atención. Yo digo, ¿pero qué tienen estas pipas? Bueno, resulta que nosotros estas pipas, en prospección de encontrarlas a raíz del suelo, digamos, sin cavar, por la cantidad de basura que han tirado para hacer los terraplenes del ferrocarril del año 1957, 58 al año 1895, todo lo que fue el ferrocarril Sarmiento fue, en aquel momento, el ferrocarril del oeste, el tren de la basura, fue rellenado con un tren que iba tirando la basura e iba haciendo el terraplén de acuerdo al nivel del mar, a la cota del nivel del mar. Uh-huh. Nosotros estamos en una cota muy baja, que fue zona muy inundable, por los años 30, 60 y 80, aquí en Paso del Rey, a 12,5 metros del nivel del mar. Uh-huh. Y cuando nosotros tenemos las otras 2 localidades que nos hacen un sándwich, están aproximadamente a 34.
Y de la esto, cota y a estas nivel del mar. pipas de las cuales hace mención dan cuenta de los inmigrantes y aparte cómo Sí, están talladas. sí, Son, tenían turcas, por eso claro, le iba dice a que decir, los son italianos, turcas. Ujú. claro, y tenían Son a chibouk. veces los dibujos, todas las pipas traían dibujos, inclusive las de Caolín, las que medían, eran más económicas, se dice, porque fomentaba el ocio, porque la tenían que fumar, esas blancas, con una espiga larga, digamos, con un canuto largo a la cazuela, al hornillo, Ujú. eh, esa tipo bombilla, digamos, medían como 30 centímetros y las tenían que fumar sentados porque fomentaba el ocio, porque si caminaba se quebraban, se fraccionaban. En cambio estas de terracota del río Po en Venecia, el Oriente Medio, digamos que desde el este al oeste y al sur se la fabricaba con la tierra que tenía el río Po. O sea, en vez de hablar de caolín que se encontraba en la esencia del suelo, en este caso, en Venecia, el río Po tenía una fábrica, que ahora no recuerdo el nombre, que fabricaban este tipo de pipa. Y los inmigrantes las trajeron. Eran pipas de molde, eran muy comunes y se fumaban a veces con un canuto de una planta o de un arbusto, pero era una planta, en este caso, que se sacaban de los ríos o de lagunas. Ujú. Más allá de que se implementaba a veces en esta parte del obraje de estos paisanos que venían de obreros, mordiéndole los dientes y sosteniéndolas mientras trabajaban, que no se rompían como aquellas de caolín, como se ve en las películas de pirata, tal vez, o en la parte de Inglaterra, Holanda, Suiza, que eran fabricadas y provenientes de ahí. Estas pipas son de terracota, eran pipas que iban dibujadas, que eran copiados, como usted bien dijo, Sebastián, de los nativos, ¿no? Nativos americanos, y después por toda Europa se expandió, inclusive, bueno, el tabaco era un tabaco que ahora no recuerdo el nombre, que era utilizado como la mayoría, un tabaco que iba de fuerte a suave, digamos, ¿no? O al revés, no Carmelo, ¿y recuerdo. esta muestra la gente que se acerca por allí la puede ver? Esta muestra está empaquetada, digamos, de alguna manera, son elementos muy frágiles, porque hemos encontrado amuletos, también 1 o 2 amuletos, y uno de ellos, haciendo una muestra, cuando lo guardamos y volvimos a abrir, se había, digamos, roto, ¿no? Son partes frágiles donde nosotros estamos peleando por un museo de la Casa del Ferrocarril del Obraje, del capataz que vivía ahí hace años, desde 1859, Ujú. y explico esto a toda la audiencia, si usted me permite, Sí, que cómo no. estas pipas, al verse encontrado en las vías, es un contenido. Y el contenedor sería la misma casa que pertenece al ferrocarril, que hoy vive una familia, y nosotros estamos tratando de que el presidente de ferrocarriles, de las 4 áreas adyacentes al ferrocarril, o sea, adyacente, ¿qué quiere decir? Es todo el material arquitectónico o edilicio o rodante o no rodante que pertenece a una empresa, por ejemplo, en un momento se llamaba Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. Hoy tiene otro nombre, o sea, nosotros no queremos la vía, queremos la casa que está al lado de las vías, para poder excavarla también, porque es de 1859, y tratar de hacer la historia de la casa con todos estos elementos. Porque hay cristal de Murano, por ejemplo, que venía de la arena tan fina de Italia, donde se hacía con vidrio, se derretía y la arena se reciclaba como vidrio, y lo tenemos fileteado en oro rojo también. Se ha encontrado mucha maravilla adelante, por lo menos de mis ojos y de algunos que lo hemos podido hacer en una exposición que hicimos por el año 2001, 2002, hicimos una exposición, pero son fragmentos y algunas cosas vienen ya enteras, ¿no? Pero no se puede sacar mucho hasta no tener un lugar y poder, por supuesto, poder brindárselo a todo público, a toda persona que quiera venir a verlo gratuitamente. En este momento estamos peleando por eso. Carmelo, le agradezco que me haya atendido y por esta historia tan interesante que tiene que ver con nuestra historia y también quienes hicieron la Argentina. Colonial y reinal, ¿no? Exactamente.
Un abrazo a la distancia y gracias por compartirlo. Le agradezco a ustedes por favor. y el contacto y a toda la audiencia. Por favor. Muchas gracias. Carmelo Ianni, el titular de la Asociación Civil y aficionado a la arqueología, apasionado por la historia y las costumbres de los antepasados, hablando sobre esta recolección de a los costados de las vías del viejo tren de la basura del Paso del Rey de un montón de pipas.